Esta es la porción bíblica para el mensaje de hoy y se encuentra en Hechos 2, 42 al 47 y lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Permítame hacer esta oración juntos. Se inclinen sus rostros. Espíritu Santo, queremos experimentar el ser transformados a la imagen de Cristo. Esto requiere unidad. Así que enséñanos a amarnos para ser uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero darle la bienvenida a Iglesia Teópolis. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Elis Morales. Y hoy nos encontramos en lo que se supone que fuera el cuarto y el último episodio de la serie Contemplando a Jesús. En el primer episodio discutimos acerca de la centralidad de contemplar a Jesús para poder estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Y en ese primer episodio aprendimos que lo que contemplamos tiene serias implicaciones en nuestra vida, ya que determina lo que pensamos, cómo actuamos y al final cómo vivimos. En el segundo episodio profundizamos más acerca del efecto formativo y decorativo que tiene la contemplación en la vida de las personas. Y es que aprendimos que aquello a lo que le prestamos atención o aquello que contemplamos puede ser lo que nos libere para comprender la voluntad de Dios para nuestra vida, que el apóstol Pablo la describe de tres maneras: que es buena, que es agradable y que es, pues lo que contemplamos puede liberarnos para poder comprender eso, o puede encancelarnos, puede esclavizarnos usando las conductas y las costumbres de este mundo. En ese aspecto, retomar el control de nuestra atención para dirigirlo a Jesús y su enseñanza nos sirve como un proceso de desintoxicación de nuestras almas. En el tercer episodio hablamos de la promesa de parte de Dios de ser sostenidos por lo que contemplamos. Y descubrimos que aquello a lo que le prestamos atención puede ser el cimiento sólido que nos sostenga en medio de la adversidad, o puede ser la arena que cede en medio de la tormenta. Con cada pensamiento, con cada oración,
el Espíritu Santo va esculpiendo nuestro mundo interior para parecerse más a Cristo. Y este proceso es uno lento, como si construyéramos ladrillo a ladrillo. Y en este cuarto episodio vamos a hablar de una de las cosas más importantes para poder vivir contemplando a Jesús. Y es que para poder contemplar a Jesús, bíblicamente tenemos que comprometernos a celebrar la vida en comunidad. Esto puede verse de manera diferente en algunas comunidades de fe. Así que para efectos de a qué me estoy refiriendo, pastor, ¿a qué se está refiriendo con contemplar a Jesús en este contexto de Iglesia Teópolis? Les quiero proyectar la siguiente definición. Contemplar a Jesús en comunidad es el compromiso intencional y colectivo de fijar nuestra atención en Cristo a través de estas 5 actividades: el estudio bíblico, la oración, la comunión profunda, la hospitalidad radicalmente ordinaria y la generosidad. Cuando contemplamos a Jesús de manera individual, luchamos para retomar la atención y dirigirla hacia Jesús y su enseñanza. Y en comunidad requiere 5 compromisos poder hacer eso juntos. Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que tener comunión profunda, que lo vamos a definir un poquito más adelante. Tenemos que comprometernos con la hospitalidad. Tenemos que comprometernos con la oración. Y tenemos que comprometernos con la generosidad sacrificial. Esto con el objetivo de ser transformados como comunidad a la imagen de Cristo. Y esto fortalece nuestras relaciones. Cumplimos la misión de Jesús y somos protegidos del engaño y del pecado. El sueño de Jesús para su iglesia es que los creyentes nos comprometiéramos con esas 5 actividades, y el ecosistema espiritual que se forma es un lugar donde las relaciones se fortalecen, donde somos transformados juntos, todos, a la imagen de Cristo. Por lo tanto, podemos cumplir con su misión. Y es un lugar seguro donde nos protegemos del engaño de este mundo y del pecado que habita en cada uno de nosotros. Y siguiendo esa misma línea de pensamiento, quisiera compartirles la idea ancla que va a llevar la conversación de este episodio. Apunten esto, porque esta puede ser la razón por la que quizás se siente o cerca o lejos de Dios en ciertas temporadas de la vida. Nuestro crecimiento y transformación como aprendices de Jesús se fortalece mediante el compromiso con la vida en comunidad, o se atrofia por el aislamiento e individualismo espiritual. Y hay 2 cosas que hacen que un creyente o un aprendiz de Jesús se enfríe. Es este pensamiento individualista que existe cada vez más y más en este hemisferio, donde yo no necesito a nadie para poder hacer mi vida. Así que yo puedo amar a Jesús, pero vivir la espiritualidad de una manera individual
Y eso es lo que nos lleva es a vivir esta doble vida en donde yo amo a Jesús, pero odio a su cuerpo. ¿Verdad? El apóstol Pablo habla de la ilustración de nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y eso hace tanto sentido como proponerle matrimonio a tu esposo o a tu esposa, a aceptar y decir, nos vamos a casar, pero yo voy a vivir en Fajardo y tú vas a vivir en Mayagüez. ¿Verdad? La buena noticia es que no van a pelear muchos de frente. Del mismo modo, nuestra formación y transformación espiritual se fortalece a través de la comunidad de fe que Dios nos dio, o se atrofia cuando nos aislamos, o cuando participamos de esa comunidad, pero participamos con una mente individualista. Y la porción bíblica que acabamos de leer en Hechos 2, hay muchos estudiosos a lo largo de la historia que concuerdan que esa porción bíblica fue escrita por Lucas, un creyente del primer siglo, médico de profesión que acompañó al apóstol Pablo desde su segundo viaje misionero en adelante. By the way, yo pienso también que lo escribió Lucas. Y se entiende que Lucas es el autor de ambos libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya que comparten el mismo estilo literario, el vocabulario. Además, en los primeros 3 versos del capítulo 1 de Hechos hay una referencia a un primer libro dirigido al mismo destinatario, el amado Teófilo. Así que ambos libros, el Evangelio de Lucas y el libro del Hecho de los Apóstoles, tienen el mismo vocabulario, el mismo estilo literario y el mismo destinatario original. Lucas registra en el libro del Hecho de los Apóstoles los sucesos que ocurren después de la ascensión de Jesús, una vez Él resucita. Y eso lo ubica desde el año 30 al 33 después de Cristo. Y en este segundo capítulo comienza con el registro de la llegada del Espíritu Santo, donde descendió sobre los discípulos el día de una celebración judía llamada Pentecostés. Y en acto seguido a eso, Pedro se levanta y da un mensaje tan poderoso que Lucas lo describe como que penetró los corazones de aquella audiencia. Y en aquel llamado o en aquella respuesta, 3,000 personas aceptan a Jesús como Señor y Salvador y son bautizados allí mismo. Y uno diría, ¿por qué yo no puedo ver cosas como esas hoy día? Yo estoy seguro que además de ser un testimonio poderoso del Espíritu Santo, trajo un gran reto para los creyentes del primer siglo. Porque verán, de un momento a otro, pasaron de ser una comunidad diminuta a una multitud de 3,000 personas. Son personas que venían de diferentes partes, se reunieron para celebrar Pentecostés y en ese momento el Espíritu Santo les dijo, ustedes son el cuerpo de Cristo. Ellos no regresan a su casa, se quedan allí y se convierten en la primera mega iglesia en la historia del cristianismo. Tienen diversos trasfondos culturales y socioeconómicos. Había que suplir las necesidades materiales y espirituales de una comunidad en rápido crecimiento, pero al mismo tiempo tenían que lidiar con la creciente oposición de las autoridades judías. ¿Cómo pudieron operar una comunidad sin recursos, sin haberse conocido muchos
con diferencias sociopolíticas y económicas, y siendo todos el target principal del imperio más importante en aquel momento. Y aunque en nuestro contexto es bien diferente al de la iglesia del primer siglo, los principios fundamentales en Hechos 2, del 42 al 47, siguen siendo relevantes y transformadores para nosotros. El desafío para Teópolis específicamente es encarnar estos principios de manera que sean auténticos y relevantes para nuestra cultura, mientras mantenemos la esencia y que es algo radical y contracultural del evangelio. Y al hacerlo podemos convertirnos en una comunidad que, al igual que la iglesia del primer siglo, atrae a otros por su autenticidad, por su fe, por su profundidad de amor, y porque de momento era demasiado evidente que el Espíritu Santo estaba haciendo algo bien diferente en aquella comunidad. Y esto me lleva a preguntarme lo siguiente: ¿cómo luce una comunidad de fe en Cristo que se ha comprometido de forma colectiva e intencional a contemplar a Jesús en comunidad? ¿Cómo luce una iglesia que está comprometida con que el centro de nuestra atención y de nuestra imaginación y de nuestros deseos profundos sea Jesús? ¿Y cómo hacemos eso de manera colectiva? Porque ahí es donde está el reto. Bueno, esa pregunta tiene una contestación bien larga. Y yo estuve una semana luchando con ese mensaje. Así que terminé dividiéndolo en dos por amor a ustedes, para que se pudieran ir a almorzar temprano. Hoy vamos a enfocarnos en los primeros 3 elementos, pero quiero presentarle los 5. En Hechos 2, 42 al 47, Lucas describe aquella comunidad y contesta la pregunta que acabo de hacer. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Eso es cómo luce la comunidad. Y lo primero que me llama la atención son las primeras 5 palabras de ese verso. Todos los creyentes se dedicaban. Todos. Esto, mis hermanos, tiene serias implicaciones en la manera en la que vemos y hacemos iglesia. Algunas de las implicaciones son las siguientes. Es que en una comunidad comprometida con contemplar a Jesús, no hay espectadores. Cada miembro es un participante activo en la vida y la misión de la comunidad. Y esto desafía la mentalidad del consumidor espiritual. Así que fomenta una cultura de responsabilidad mutua. Otra gran implicación que tiene el que todos los creyentes se dedicaban es que contemplar a Jesús en comunidad requiere compromiso intencional. Va más allá de la asistencia casual. Implica una inversión personal. Da la prioridad a la vida comunitaria en medio de las demandas competitivas que tenemos en otros ámbitos. Y fomenta la disciplina espiritual colectiva. Otra gran implicación es que en la contemplación comunitaria, cada uno contribuye y recibe. No son los mismos haciendo lo mismo. Tiene que haber gente dispuesta a contribuir y a recibir ambas cosas. Fomenta
el intercambio de dones y perspectivas espirituales. Crea un ambiente de aprendizaje mutuo y crecimiento mutuo. Desafía el individualismo espiritual que tan arraigado está en nuestra cultura contemporánea. Y por último, la contemplación comunitaria resulta en el cambio colectivo. Si es cierto el pensamiento central de la serie, que todos nos convertimos eventual e inevitablemente en aquello que contemplamos, si una comunidad de fe se organiza y es intencional en colectivamente concentrar su atención en Jesús, Segunda de Corintios 3, del 12 al 18, dice: mientras más contempla a Jesús, más refleja su gloria, porque te conviertes en el espejo que refleja la gloria de Jesús para el mundo entero. ¿No sería eso brutal que estuviera sucediendo en una iglesia? Imagínense que la mitad de Teópolis se comprometiera a hacer eso. A comprometerse a contemplar a Jesús, a estudiar y profundizar en las palabras, a tener comunión profunda, a practicar la hospitalidad radicalmente ordinaria con sus hermanos y en sus comunidades, a ser generoso de una manera sacrificial y a vivir con una vida de oración profunda. ¿Qué tan diferente sería tu vida si uno de esas 50% fueras tú? Ahora piensen que el 100% de la iglesia en Teópolis lo hace. Piense que todas las iglesias en Mayagüez lo hacen. Piense que todas las iglesias en Puerto Rico lo hacen. Piense que todas las iglesias en el mundo lo hacen. ¿Qué tan diferente sería la influencia de la iglesia si pasaran las cosas que pasaron en el libro de los Hechos? El crecimiento individual impacta y es impactado por el crecimiento comunitario. Cuando hay un cambio colectivo, se está fomentando una cultura de rendición de cuentas y de apoyo mutuo. Facilita la formación de una contracultura que se basa en los valores del reino. Todos los creyentes se dedicaban a establecer un paradigma de un compromiso total y colectivo de la contemplación con Jesús. ¿Para qué te refieres de un paradigma? Porque allí estaban personas con muchos recursos, con sus esclavos, con personas que eran pobres, con niños, con mujeres que en ese momento no eran la parte alta de la sociedad romana. Y ellos aún así se comprometen a crear una comunidad donde la transformación es el agente poderoso de lo que los une. Y la gente que está allá adentro experimenta esa transformación, pero la gente que está mirando de afuera dice: allí está pasando algo. Voy a compartir un deseo ardiente que ha ido creciendo en mi corazón. Durante estos últimos 3 años me he encontrado orando una y otra vez por ver la manifestación del reino de Dios, como ocurrió en la primera comunidad de creyentes en el primer siglo, que Lucas describe en Hechos. Y he orado sabiendo que es el mismo poder del Espíritu Santo que operó allí, que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. ¿Por qué no vemos las mismas cosas que ellos vieron?
Y en una conversación con un amigo muy cercano preguntábamos por qué no vemos esas cosas descritas en los hechos aquí en Teópolis. Y en la preparación de este mensaje, creo y estoy convencido que el Espíritu Santo me ha contestado lo siguiente. Toma nota de este mensaje, de este pensamiento. Teópolis, si desean ver las cosas que vieron los creyentes de ellos, deben comprometerse con lo que ellos se comprometieron. Si desean ver las cosas que vieron los creyentes de ellos, debemos comprometernos con lo que ellos se comprometieron. Y quienes han estado con nosotros, por lo menos del año 2020 en adelante, saben que hay muchas cosas que han cambiado en mí. Para ese tiempo, yo no sabía lo que no sabía, ¿verdad? Y entré al pastorado con muchas expectativas, con muchas ideas, pero no me había dado cuenta que lo que estaba haciendo era idolatrizando la excelencia. Y la presión que le estaba poniendo al equipo de trabajo era difícil de llevar. No sé cómo me soportaron. En mi concepto de hacer iglesia había una sobrevalorización de la creatividad. La creatividad es buena, pero cuando sacamos a Jesús del trono y ponemos a la creatividad allí, pues hay un problema bien grande. Y al final me encontré trabajando para el branding de Teópolis en lugar del branding del reino de Dios. Y hoy a nosotros no nos interesa hacer la iglesia más cool. No nos interesa tener el ministerio de worship más brutal, aunque para mí lo son. No nos interesa tener a los mejores predicadores, no nos interesa tener las mejores facilidades, no nos interesa tener el equipo más creativo. Yo quisiera darnos a conocer. Que usemos este espacio pequeño que tenemos de este lado de la eternidad para construir el reino de Dios. Y que ocurran las cosas que ocurrieron en Hechos. Pero eso no puede ocurrir si no nos comprometemos con lo que ellos se comprometieron. Yo estoy convencido de que el efecto multiplicador de aquella iglesia del primer siglo no fue el resultado de desear un avivamiento. Tampoco fue porque estuvieron ayunando y orando para que crecieran. Ellos se comprometieron a contemplar a Jesús de manera colectiva e intencional. Piensa en las temporadas largas o cortas en donde has podido tener tiempo para practicar tu devocional con Jesús, para estar a solas con Jesús y contemplarlo. Y esos días, por lo menos en mi caso, son bien especiales porque estoy liberado de la prisa, de la rutina del mundo para poder concentrarme en ver a Jesús. Y me he encontrado ver cómo se cumple la petición de mi oración de quiero ver tu reino, quiero que se haga tu voluntad, igual que en el cielo, que pase en mi matrimonio, en cada reunión, en cada conversación y hasta en medio del conflicto. Esos tiempos uno siente que está caminando por encima de las nubes. Ahora piensa en esto. La iglesia del primer siglo usaba un sistema operativo donde las multitudes de personas habían hecho la prioridad de estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Esa era la prioridad número 1 de ese sistema operativo. Pues no nos debe sorprender
que esa iglesia se multiplicó como ninguna otra iglesia en la historia del cristianismo. Han habido megas iglesias después de eso. Ninguna le llega a los tobillos. Y yéndome por esa misma línea de pensamiento, pregunto, ¿por qué fue tan efectivo ese sistema operativo de la iglesia del primer siglo? Vamos a examinar varias cosas. Lo primero es la universalidad de ese sistema operativo, porque funciona en cualquier cultura, cualquier época, cualquier contexto socioeconómico. Es un sistema operativo universal. Es un sistema operativo que puedes crecerlo a escala. Es eficaz tanto en grupos pequeños como en grandes congregaciones. Es un sistema operativo que tiene en mente la integración, porque cada componente trabaja en armonía con los demás. Tiene también en mente la eficiencia. Maximiza los recursos espirituales y materiales de la comunidad. Tiene una interfaz intuitiva basado en relaciones y en prácticas naturales, en comer, en compartir, en aprender juntos. Y se actualiza de manera continua a través de la oración y el estudio. La comunidad se actualiza constantemente. Ese sistema operativo es muy superior a cualquier otro sistema de iglesia. Y los creyentes se habían comprometido con 5 programas en ese sistema operativo. El primero era el programa de la enseñanza bíblica, que programa las mentes de los creyentes con la verdad y los prepara para ejecutar el discipulado. La comunión profunda, que crea una red de relaciones que facilita la transferencia de vida y conocimiento. La hospitalidad radicalmente ordinaria, que proporciona puertos de entrada naturales para nuevos usuarios no creyentes al sistema. La generosidad sacrificial actúa como el programa antivirus, contrarresta el egoísmo y el materialismo. Y la oración ferviente, ese es el procesador central. Coordina e impulsa las demás funciones. Una iglesia comprometida con estas 5 cosas está abrazando una regla de vida transformadora. Esta regla de vida es como el ADN espiritual de la comunidad y codifica la imagen de Cristo en cada aspecto de nuestras vidas. Y al igual que el ADN determina las características de un organismo vivo, esta regla de vida determina la naturaleza y el carácter espiritual de la iglesia. Esta regla no es una lista de tareas, sino un ecosistema espiritual en el que los discípulos de Jesús podemos crecer, madurar y multiplicarnos. Cuando abrazamos esta regla de vida, nos convertimos en una especie de laboratorio del reino, donde el amor de Dios se experimenta la gracia, se practica, la misión de Dios se cumple y es un espacio donde los aprendices de Jesús somos formados, los líderes son cultivados y las nuevas expresiones de iglesia local pueden brotar y fortalecer. Esta regla de vida de iglesia es la que nos permite multiplicar aprendices de Jesús, líderes que discipulen y expresiones de la iglesia que amplifiquen el reino de los cielos en nuestra comunidad. Me gustaría que anoten o que presten atención a este pensamiento. La regla de vida, Hechos 2, 42 al 47. Es una invitación a vivir el evangelio de manera holística y comunitaria.
Es un llamado a ser y no solo a hacer. Es un llamado a reflejar y no solo a informar. Es un llamado a multiplicar y no solo a retener. Y quisiera comenzar con la herramienta número 1 que habla del compromiso para contemplar a Jesús estudiando la Biblia. El primer compromiso descrito en Hechos es el compromiso a la enseñanza de los apóstoles. Pastor, por ahí no dice enseñanza bíblica, ahí dice la enseñanza de los apóstoles. Y en aquel tiempo, la tradición principal era el medio oral para transmitir la enseñanza. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron testigos oculares. Eran la fuente primaria de información sobre Jesús y su enseñanza. Así que el valor de que los testigos de Jesús fueran los que estuvieran enseñando era sumamente inmenso en aquella cultura. Era el testimonio directo lo que proporcionaba autenticidad y autoridad a las enseñanzas transmitidas. Pero ahora no hay apóstoles que son testigos oculares de Jesús. Hoy día ya no contamos con esos testigos oculares, por lo tanto, nuestra forma de mantener ese compromiso con la enseñanza bíblica ha evolucionado un poco. La Biblia representa la tradición escrita que contiene ese testimonio apostólico y la enseñanza fundamentada de la fe cristiana. Y nuestro compromiso se manifiesta a través del estudio y las enseñanzas de la Escritura. Todo esto para decir que aunque la forma ha cambiado, ya no nos comprometemos con la tradición oral, sigue siendo el mismo compromiso de la iglesia de los Hechos, porque nos estamos comprometiendo con la tradición escrita, que es esa enseñanza preservada de los apóstoles. Y en Teópolis esto se da de 3 maneras. Una es los mensajes de domingo. 2, los grupos de estudio bíblico interactivo de The Chosen que ocurren actualmente los miércoles en la noche. Y la tercera oportunidad son los estudios bíblicos de Ali que se llevan a cabo los miércoles en la noche para unos y los domingos en la mañana para otros. Y comprometernos con el aprendizaje bíblico es el primer paso para ser transformados como Jesús. Romanos 12:2 nos enseña que la verdadera transformación comienza en nuestra mente al sustituir las mentiras de las costumbres y conductas de este mundo para sustituirlas con la verdad del Evangelio. Así que comprometernos con contemplar a Jesús y su enseñanza de manera colectiva nos muestra el carácter de Jesús para imitarlos como comunidad. Y otra cosa que sucede es el fortalecimiento de nuestras relaciones. El aprendizaje bíblico proporciona un fundamento bíblico para poder relacionarnos. Así que cuando nos comprometemos con el estudio bíblico, estamos fomentando las discusiones profundas y significativas. Comprometernos con el aprendizaje bíblico también nos capacita, nos equipa para compartir el Evangelio de manera eficaz. Nos da la sabiduría necesaria para aplicar la verdad en diferentes situaciones. Y finalmente, contemplar a Jesús a través del aprendizaje bíblico colectivo desarrolla el discernimiento espiritual. Nos permite evaluar ideas
y comportamientos contra un estándar de verdad. Y quisiera detenerme ahí un momento, porque creo que es súper importante esto que voy a compartirles para ser transformados a la imagen de Cristo. Y es el segundo compromiso. El primer compromiso es el aprendizaje bíblico. El segundo compromiso, herramienta número 2, es el compromiso con la comunión en el templo y las casas. La comunidad valoraba tanto la adoración corporativa como la intimidad de grupos pequeños. Y me llama mucho la atención la comunión de aquella comunidad de creyentes que no se limitaba a las reuniones del templo, sino que aquella comunión trascendía las reuniones formales del templo y llegaba hasta las casas y los lugares más íntimos. Vivir en comunión de esa manera es un gran reto para la vida moderna, ya que con los múltiples compromisos y responsabilidades de la vida acelerada que llevamos hoy, eso dificulta en gran medida que podamos comprometernos con celebrar la vida en comunidad de una manera genuina y profunda, como vemos en ese pasaje. Y el resultado de esto son comunidades de fe en Jesús cuyas relaciones son superficiales. Y quiero ser justo al decir que comprometerse con la vida en comunidad no es una decisión fácil. Y en muchas situaciones es costosa, te va a costar algo. Porque decirle que sí a algo es decirle que no a algo. Y es costoso. Pero creo que debemos tomar en consideración el costo de no comprometernos con celebrar la vida en comunidad. Hay pérdida de nutrición espiritual. Porque alejarse de la comunidad nos priva de la enseñanza, el aliento y la corrección necesario para el crecimiento. Tenemos vulnerabilidad espiritual porque el aislamiento nos hace más susceptibles a las tentaciones y al error doctrinal. Sufrimos de dones atrofiados porque nuestros dones espirituales se marchitan si no los usamos para edificar a otros. Y hay una pérdida de perspectiva. Sin la comunidad podemos desarrollar una visión distorsionada de nosotros mismos y de Dios. Comprometerse con la comunión en el templo y las casas nos da oportunidades para desarrollar el amor y la paciencia. Se fortalecen nuestras relaciones al crear vínculos emocionales y relacionales y espirituales fuertes. Y esto también fomenta la vulnerabilidad y la autenticidad de la comunidad. Y esto en Teópolis se da al comprometernos a crear relaciones en las que juntos nos comprometemos a tener conversaciones profundas, a ser vulnerables y a nunca dejar de ser transformados por el Espíritu Santo. Y si usamos el modelo de Jesús para esa comunión profunda, entonces cada uno de nosotros debe tener de 3 a 5 personas cercanas con quienes podamos ser vulnerables y de 12 a 15 personas con quienes decidamos hacer vida juntos y crecer como aprendices de Jesús. Hace poco escuché a un pastor decir algo con lo que me identifico completamente. Él dijo, la misma comunidad que Dios usa para afirmar mi llamado
es la que Él utiliza para establecer los límites necesarios en mi transformación. Mi experiencia con esa dinámica ha sido clave en mi formación espiritual y el crecimiento como aprendiste Jesús, porque me ha permitido entender y apreciar, estar dispuesto y disponible para ambas dimensiones en la comunidad de fe en Jesús. Por un lado, es la comunidad de Dios la que me ha regalado, que Dios me ha regalado en esta iglesia local, que me ha confirmado el llamado de Dios para mí. La primera vez que consideré el pastorado, estaba en una reunión con los pastores anteriores, Willie Gresham, y aquella conversación nos sirvió de exhortación a considerar que ya habíamos comenzado a pastorear en el ministerio juvenil mucho antes que recibiera esa posición de manera formal. Y con el pasar de los años, distintas personas fueron confirmando aquel llamado, y el llamado tomó un giro bien serio cuando comenzaron a firmar las amistades cercanas, las familiares, y cuando la gente me empezó a decir, tú podrías ser mi pastor. Yo dije, ok, esto se volvió real. Y la vida en comunidad no es 100% color de rosa. Yo recuerdo una temporada en la que yo empecé a preguntarme, ok, Dios, está bien, hago las paces con que me estás llamando a ser tu pastor, a ser pastor, pero en Teópolis o en otra iglesia. Y cuando estuve hablándolo con Nicole y con Khalil, llegamos a la conclusión que Dios nos estaba llamando a comprometernos con Teópolis como nuestra iglesia local, independientemente de si las circunstancias eran ideales o no en aquel momento. Al mismo tiempo, esta comunidad que confirmó mi llamado ha servido de herramienta crucial para ayudarme a establecer límites necesarios para cumplir con el llamado de Dios en mi vida. Y ahí aprendí que celebrar la vida en comunidad no es solamente celebrarnos y decir que bien lo hiciste, brutal, yo creo que tú lo puedes hacer, sino es estar dispuesto a que te regañen y te digan, tú no me pediste ese consejo, pero te lo voy a dar. Tener amistades cercanas con quien puedo ser vulnerable ha jugado un papel muy importante en mi formación espiritual, porque son esas personas, esas de 3 a 5 personas, que tienen el permiso de hablar verdad en cosas como el manejo de mis finanzas, la manera en la que trato a Nicole y a Khalil, las malas decisiones personales, ministeriales, y advertirme de los peligros inminentes, porque esa gente conoce mis debilidades y mis inclinaciones pecaminosas. Y de esos 3 a 5 personas son los que Dios me mandó para establecer los límites. Fueron los mismos que confirmaron el llamado pastoral en mi vida. Son los mismos que me dicen, tienes que establecer este límite. Y hoy puedo decirles que sin la afirmación y la exhortación de una comunidad de fe no estuviera aquí. Pero tampoco podría estar aquí si no me hubiese hecho disponible a la amonestación y confrontación que viene con permitirle a otros ayudarme a establecer límites que yo no puedo hacer solo. Presta atención a este pensamiento. En la comunidad, nuestro llamado y nuestros límites danzan juntos como una coreografía divina. El llamado nos impulsa hacia adelante, mientras que los límites nos mantienen en el camino estrecho de la transformación. Y los necesitamos ambos.
En algún momento en mi formación espiritual, uno puede resentir los límites que te están poniendo y puedes decir, pues entonces esta no es mi comunidad, me muevo a otra. Y cuando allí me ponen límites, pues esa tampoco es mi comunidad, me muevo a otra. O puedes decir, ¿qué Dios está tratando de hacer con esta gente que me ha puesto en el camino? La herramienta número 1 es el compromiso con contemplar a Jesús estudiando la Biblia. La herramienta número 2 es el compromiso con la comunión en el templo y las casas. Y la herramienta número 3 es la pega, que hace la transición de lo que hacemos en el templo a lo que hacemos en las casas, y es practicar la hospitalidad radicalmente ordinaria. ¿Por qué es radicalmente ordinaria? Bueno, es radical porque en una generación individualista, el que tú le digas a la gente, te invito a comer a mi casa, es un acto radical. Imaginen esa invitación como la que hacía Jesús, que decía, voy para tu casa a comer. Y se invitaba a tu casa. Eso es radical. Pero puede ser ordinaria porque la estamos practicando una y otra vez, y porque se vuelve una regla de vida de la iglesia, y porque se vuelve la manera en la que nos integramos. Aquella comunidad de creyentes del primer siglo descubrió algo que podemos replicar aquí en Teópolis. Y es que compartir alimentos va más allá de la nutrición. Fomenta la unidad y el compañerismo genuino. Y esto en Teópolis se da bien sencillamente. O aceptas invitaciones a comer en una casa, o haces invitaciones para que coman en la tuya. Sencillo. Y nosotros le llamamos a eso, te invito a una mesa. Vamos a celebrar la mesa juntos. La mesa es como le llamamos a la práctica de sentarnos a comer y beber juntos para proveer un espacio de hospitalidad, gracia, comunidad y misión. Y esto lo practicamos en diferentes momentos, pero también sacamos varios domingos al año donde decimos, esto es lo que vamos a hacer. Y al comprometernos con celebrar la vida en comunidad de manera íntima y personal como esa, estamos dándole continuidad a una práctica espiritual que comenzó en el primer siglo. Porque ellos compartían con mucho gozo su comida. Y eso era parte esencial de ese sistema operativo. Yo creo que es algo que podemos retomar. Hay algo que he aprendido al comprometerme a celebrar la mesa con mis hermanos y mis hermanas en Teópolis. La hospitalidad radicalmente ordinaria es la encarnación del evangelio en lo cotidiano. Es hacer extraordinario lo ordinario, santificando los espacios comunes de nuestras vidas y transformándolos en altares vivos donde el amor de Cristo se manifiesta. La comunidad crece y el reino de Dios se hace visible. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido la oportunidad que tenemos de hacer un altar en cada una de nuestras casas? Porque cada una de nuestras casas tiene una mesa donde compartimos comida. Y esa mesa puede ser el altar, donde además de los alimentos compartimos a Jesús. Nos compartimos a nosotros mismos. Compartimos el evangelio. Cuando abrimos nuestras casas, no solamente abrimos puertas físicas, sino portales espirituales a través de los cuales el cielo toca la tierra y se cumple la oración de Jesús de que se haga en la tierra como pasa en el cielo. Cada comida compartida se convierte en un eco de la Santa Cena. Cada conversación de la mesa
es un recuerdo de Jesús enseñando a sus discípulos. Y cada acto de servicio en el hogar refleja a Cristo lavando los pies de los suyos. Esta práctica es radicalmente contracultural en este mundo. Este mundo valora la privacidad sobre la comunidad, la eficiencia sobre la presencia y el individualismo sobre la interdependencia. Y al abrir nuestros hogares, declaramos que nuestras vidas no nos pertenecen a nosotros, que nuestros recursos son para bendecir a otros y que el reino de Dios no conoce fronteras entre lo sagrado y lo secular. Es la manera en la que penetramos un mundo que está totalmente apático a Jesús y a la iglesia. La manera de infiltrarnos en ese mundo es una mesa a la vez. La hospitalidad radicalmente ordinaria es ese arado que prepara el suelo de nuestras almas para recibir la semilla del evangelio. Y crea un ambiente donde la palabra puede ser escuchada no solo con los oídos, sino que experimentada con todos nuestros sentidos. Y es en estos espacios donde la enseñanza bíblica cobra vida, donde la comunión profunda echa raíces y donde el amor de Cristo se hace tangible y transformador. Presta atención al siguiente pensamiento. Cada vez que compartimos una comida, convertimos una mesa ordinaria en un altar de comunión. El pan que compartimos no es solamente alimento para el cuerpo, sino un recordatorio de nuestra unidad en Cristo. Esta es la manera en la que mantenemos nuestra identidad en un mundo donde está buscando distraernos consistentemente, donde todos compiten por nuestra atención. Si nosotros no nos abrimos a celebrar la hospitalidad radicalmente ordinaria, la contemplación de Jesús como comunidad no va a poder ser una realidad. Y para concluir este mensaje, quisiera primeramente hablarte a ti que has estado quizá en la periferia de la palabra de Dios, que no te has comprometido completamente con la palabra de Dios. Tú has probado el sabor de la vida ordinaria o de la vida cristiana, pero aún no te has sumergido completamente en lo que es el evangelio. Para mí es exhortarte a que no te conformes con las migajas que te dan este tiempo en el que nosotros nos reunimos los domingos, y que comprometerte con el estudio bíblico se convierte en ese aire espiritual que te alimenta por completo y que te lleva a entender de manera íntima y profunda a Jesús. ¿Aceptarás hoy el desafío de comprometerte con la palabra de Dios? O quizás alguno de nosotros ha experimentado la dulzura de la comunión, pero se ha conformado con relaciones superficiales. Viene fielmente cada semana, pero la conexión con otros creyentes no va más allá de un saludo cordial, de un Dios te bendiga o de una conversación casual. Dios te está llamando para algo más. Dios, a través de la comunidad, nos ha puesto esas personas que pueden ser de tus 3 a 5 o de tus 12 a 15 con quienes tú hagan comunión profunda. Hoy te desafío a orar y pedirle al Espíritu que te dirija hacia esas relaciones profundas con las que vas
a reorientar tu vida alrededor de estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Y finalmente, quizás haya alguno de nosotros que tenga un anhelo creciente de sentirse en comunidad, de sentirse en familia. Que han escuchado algo acerca de la hospitalidad radicalmente ordinaria y dice, wow, a mí me encantaría ser parte de eso. Pero quizás tenga miedo de decir, mi casa no es la más grande, yo no soy el mejor chef, quizás en mi casa hay mucho revolú. Quiero dejarte saber que Dios no llama a los más capacitados solamente, que Dios no llama a los que tienen las casas perfectas de revista. Que si vas a ir a mi casa vas a ver que allí vive gente que dejan cosas regadas. Pero no te pierdas por nada del mundo la oportunidad de celebrar la vida en comunidad de manera genuina y auténtica. Mientras inclinamos nuestras cabezas para hacer esta oración, te pido que reflexiones en las siguientes preguntas. ¿A cuál de estos grupos tú entiendes que perteneces? ¿Cuál es el paso de fe al que Dios te está llamando? Quizás deberías tener una conversación con Dios y decirle, yo me comprometo. Y lo puedes hacer levantando tu mano, puedes hacer poniéndote de rodillas ahí en tu asiento, o puedes hacerlo con tu cabeza, tu rostro inclinado. Pero quiero hacer esta oración por cada uno de nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos transforma, por la comunidad que nos sostiene y por la oportunidad de reflejar tu amor a través de la hospitalidad. Danos la valentía para responder a tu llamado, que podamos experimentar la vida abundante que Jesús prometió, no solo individualmente, sino con una comunidad que refleja tu gloria. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría cerrar con la cita central del mensaje, que dice que una iglesia arraigada en la palabra, entretejida en la comunión profunda y abierta en la hospitalidad radical, se convierte en el laboratorio vivo del reino, donde el evangelio se encarna, las vidas se transforman, los discípulos se multiplican y se manifiesta la vida abundante que Cristo prometió. Y yo creo que esos podemos ser nosotros. Yo creo que en vez de darnos a conocer como la iglesia que tiene mejores redes sociales o la iglesia que tiene los mejores servicios de domingo, podemos darnos a conocer porque el Espíritu Santo está ahí. Y porque se manifiesta el reino de los cielos. El próximo domingo voy a estar hablando de los últimos 2 compromisos: la oración ferviente y la generosidad sacrificial. Y quiero que este mensaje se quede en sus corazones como
un deseo que yo creo que es el Espíritu Santo poniéndonos. Yo quiero que en Mayagüez ocurran las cosas que ocurren en el cielo. Amén. Y eso puede ser en su familia, pueden ser en su trabajo, pueden ser en su pueblo, en las escuelas, en los equipos de deportes, en sus negocios, en sus universidades. Puede pasar las cosas que pasan en el cielo. Si nos comprometemos con lo mismo que se comprometieron la iglesia de los Hechos. Amén.